Muy bien. Entonces, nuevamente, gracias, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carmen Roca, soy representante de WIGO aquí en Perú. WIGO es un nombre un poco extraño, pero significa de la sigla en inglés, Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Y no es que no trabajemos con hombres, sino que tratamos, por el título de nuestra organización, resaltar que las mujeres están sobre representadas dentro del empleo informal. Hoy día voy a presentarles de manera muy rápida los resultados de este estudio que hemos realizado, tanto en junio del 2020 como en junio del 2021, y luego voy a presentar a dos compañeros del sector de comercio en vía pública y un compañero del sector de reciclaje, y vamos a tener los comentarios de Arturo García, director de Empleo y Autoempleo del Ministerio de Trabajo. Gracias a todos los que nos acompañan. Entonces, vamos rápidamente. Nosotros tenemos trabajando en Perú desde el año 2010 y enfocamos en el cruce de dos temas, pobreza urbana y empleo informal. El estudio que les vamos a presentar en particular trata de ver qué pasa con los trabajadores de empleo informal independientes, aquellos que crean su propio trabajo, que son la mayoría del empleo informal en el Perú, cuando estamos a 3 meses de haber iniciado la cuarentena, esperando que se levanten las restricciones, y un año después de ello. El estudio se realiza en 11 ciudades del mundo. Hay una adicional que es Dar es Salaam en Tanzania, donde solo se investiga un sector. Son 3 ciudades de las Américas, que son Lima, Ciudad de México y Nueva York. 3 de África, que son Dakar, Accra, Durban en Sudáfrica, y como dije, Dar es Salaam. 4 ciudades de Asia, Bangkok en Tailandia, Delhi, Ahmedabad y Tirupur en India, y una de Europa del Este, que es Pleven en Bulgaria. En Perú nos hemos enfocado en 4 sectores: comercio en vía pública, trabajadoras del hogar, canillitas y recicladores. El estudio mira 2 momentos claves en el tiempo, comparándolos con el periodo prepandemia. Prepandemia tomamos febrero del 2020, cuando todavía no había ninguna restricción y todos trabajábamos de manera normal. Lo comparamos con junio del 2020 y con junio del 2021. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuántos días están trabajando por semana? ¿Cómo está el nivel de ingresos? ¿Si hay recuperación de ahorros? ¿Si se ha recibido bono? ¿Si se está pasando hambre? ¿Y cuáles son las estrategias que se usan para lidiar con la crisis y salir adelante? A modo muy rápido, las cifras. ¿Por qué escogemos comercio en vía pública? Porque es la mayoría de los trabajadores independientes de empleo informal. Por la encuesta nacional de hogares están estimados en 500.000 para Lima. El grupo más numeroso que le sigue son trabajadoras del hogar, que son más de 210.000 para Lima, según la ENAO del 2019. Canillitas se enfocó en ellos porque tuvieron permiso de trabajar durante la larga y estricta cuarentena. Y recicladores porque dan un servicio público a la ciudad de la mano con la municipalidad. Van a ver que para la ronda que hicimos en junio de este año, que es la segunda, ya hay un número pequeñito que se dedica a otra actividad, que pueden ser trabajadoras del hogar, que pasan a ser un rubro completamente distinto por el impacto en su trabajo. En Lima, 58% del empleo es informal y la mayoría está en el sector comercio. Las encuestas se hacen por teléfono, obviamente por las restricciones. La muestra no es enorme. La muestra a nivel mundial sí se acerca a 2.000 personas, pero la muestra es representativa de las organizaciones de trabajadores de estos sectores. Son 10 organizaciones que nos proveen de personas que representan de manera exacta su organización, con las que tenemos trabajando ya muchos años. Y la muestra resulta reflejar la realidad del sector. Casi 60% son migrantes de otras partes de Lima, no son nacidos en Lima, casi la mitad vive en asentamiento humano, y de los resultados ustedes van a saber que vienen de 1/3 de personas que tienen niños menores de 6 años, casi la mitad niños entre 6 y 15 años, y como 1/4 de la muestra tiene adulto mayor. Los resultados claves. Como se imaginarán, en junio del año pasado, algunos de ustedes estuvieron en la presentación de los resultados. El clamor urgente era volver a trabajar. Eran casi 4 meses de no tener permiso ni posibilidad de trabajar y se pedía el acceso al trabajo más que los bonos. Con mi trabajo salgo adelante, sin mi trabajo no soy nadie, eran las frases que escuchábamos. Para este año,
el retorno de 12 meses a este ansiado trabajo no representa una recuperación al nivel prepandemia, igual que el resto del sector privado está afectado en ventas, clientes, empleadores, para el caso de trabajadoras del hogar, pero el impacto de la enfermedad es devastador para este sector, y eso lo vamos a ver en detalle. 40% dejó de trabajar en ese periodo entre junio del 2020 y junio del 2021 por más de 10 días en uno o más meses. Casi siempre es por razones ligadas a la enfermedad, y todavía no se recupera el número de días que se trabajaba previo a la pandemia. De hecho, Lima tiene números de días trabajados por semana más altos que Ciudad de México y que Nueva York, solamente hablando de nuestra región. Las trabajadoras del hogar para junio estaban trabajando 2 días menos que antes, igual que los comerciantes, y todo eso estaba ligado todavía al impacto de la enfermedad y también a tener menos venta, menos clientes. 50% de nuestra muestra tuvo alguien en el hogar que dio positivo al COVID. Y por eso vamos a ver el impacto de la enfermedad, que se da en tener que comprar o alquilar un condensador de cierta potencia de oxígeno, pasar al de mayor potencia, pasar a tanque, llenar el tanque de oxígeno, hospitalizar, comprar todo lo que el hospital pide cada día y luego financiar sepelio. A veces es más de un familiar en una familia. Hay más concentración de personas en los hogares de esta población. Entonces hay un tercio que falta al trabajo por tener que cuidar de sí mismo o de un familiar. Todo esto tiene un impacto en la economía que lo vamos a ver en un segundo. La cifra de quienes recibieron bonos en el 2021 mejora. Ya no es 50%, es 60%. Y esto refleja mejor efectividad en el alcance y refleja 2 pagos del bono familiar universal bajo la gestión de Vizcarra aún, y el pago del bono 600 bajo la gestión Sagasti. Y miren, ya comenzamos a ver la llegada del bono de luz, la posibilidad de fraccionar el recibo de electricidad que mucha gente dejó de pagar, y vamos a ver cuánta gente dejó de pagar también en un momento. Acá hay una cita de alguien que no recibió bono. El gobierno debería actualizar sus listas, sus padrones, para que llegue la ayuda a los que más la necesitamos. Nos ignoran tanto que ni saben cuántos somos ni dónde estamos. ¿Para qué usa la gente el bono, aquellos que reciben? Esta es una pregunta abierta. Y la mayoría de la gente, y esto no es solo Lima, es en casi todas las ciudades del mundo, es cubrir necesidad inmediata, alimentos, en primer lugar. En segundo lugar es deudas, es pagar el recibo de agua, o es pagar el préstamo que tuve que sacar para financiar la enfermedad o para sobrevivir esa cuarentena larga. La medida en que uso el bono para recuperar capital de trabajo, para poder salir nuevamente a trabajar, comprar mi herramienta y mi mercadería, eso es muy poquito. Ahora, el año pasado, los que recuerden que estuvieron aquí, preguntamos a la gente que agotó sus ahorros, que fue como el 60%, si ya recuperaron menos de la mitad, un poco más, y la respuesta en el 91% de los casos es: no he recuperado nada todavía. Entonces, ese es un índice de recuperación. Acá hay algunas citas sobre qué se hace con el bono. Unos dicen no dura mucho porque todo se nos fue en el pago de servicios. Otros reconocen que sin el bono no se hubieran podido alimentar porque estaban demasiado atrasados con sus pagos. Ahora, el nivel de hambre es la cifra donde desafortunadamente Lima lidera de lejos las otras ciudades. Entre adultos es un poquito menos que el año pasado, pero sigue siendo un nivel cerca al 60% y un poquito menos para niños. La pregunta exacta que se hace es si alguien en el hogar ha atravesado hambre en el último mes. Pero hemos complementado esas preguntas indagando si se han saltado una comida del día, si han omitido esa comida porque no había suficientes recursos, y si están consumiendo menos variedad, es decir, si dejaron carne, pollo, presa, fruta, y el 84% respondió que sí, y este nivel está al nivel de Durban en Sudáfrica, al nivel de Dakar en Senegal, que son países africanos. La crisis alimentaria en nuestra ciudad y definitivamente en nuestro país es grave, y recién un año después se está el MIDIS con la atención a las ollas comunes, pero nos da una indicación clara de la profundidad de la dificultad del momento. Ahora, si vemos los ingresos, en el lado izquierdo rosadito son los ingresos que se declaraban en febrero antes del COVID, antes de cualquier cuarentena, antes de que pase nada.
Los de la derecha son los ingresos que nos declaran en junio del 2021. Si se fijan, la estructura se mantiene en que trabajadoras del hogar tienen el ingreso más alto y canillitas el ingreso menor diario, canillitas con una bajada fuerte. Pero recicladores es el único sector que aumenta su ingreso diario. ¿Por qué? Porque hay menos material para reciclar. Todos estamos en casa, no hay colegios, universidades, sector público, ni empresas. No hay papel, no hay cartón, pero no se consume, no hay botella de agua que tomé. La escasez de material hace que suba el precio y eso permite que se recupere un poquito el ingreso de recicladores. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que usa esta población para salir adelante? Y con esto ya nos acercamos al final. La mayoría toma una o más de estas medidas, dejan de comprar lo que no sea alimentos, la mayoría. Casi 60% pide préstamos. ¿Y de quién se endeuda? De fuentes que llamamos informales. Número 1, prestamistas. El prestamista es un conocido de la localidad en que vivo, es un conocido de mi familia, o me presto de un familiar o de un amigo vecino. 58% ha reducido el consumo de alimentos como una forma de lidiar con la crisis. Más de la mitad está atrasada en sus pagos, el alquiler del cuarto o del lugar donde vivo, los recibos que tengo por pagar, las pensiones de alguna institución educativa. La cifra de personas que tiene hijos entre 6 y 15 años, que retiró definitivamente a sus hijos del colegio, en esta muestra es 28%. Pero hay un porcentaje más alto afectado en su conexión con la escuela, porque nos han dicho repetidamente que no podían afrontar la recarga del celular continua, la mayoría tiene celular prepago, y no puede estar recargando para conectarse con la profesora. Por más que estén conectados a Aprendo en Casa por televisión, necesitan conexión con el salón. Entonces eso ha afectado bastante. Hijos mayores también abandonan y se siente una esperanza de que es un abandono del ciclo del año, no es un abandono definitivo, ¿no? 24% de alguien en el hogar ha dejado un tratamiento médico. ¿Cómo es el nivel de deuda, ya que estamos hablando de un porcentaje tan alto que está endeudado con fuentes informales? La mayoría es entre 1.000 y 3.000 soles, pero para tenerlo claro, esto es un interés que puede ser de 15 o 20% mensual. Significa que si yo me presté 1.000 soles, yo voy a pagar 200 soles a esa persona cada mes hasta que yo pueda repagar los 1.000 soles que me presté. En algún momento voy a necesitar 600 soles más y entro de nuevo en un carrusel que no termina nunca. Y hay bastante detalle que podemos comentar sobre esto y sobre los préstamos del gobierno. Hay una pregunta abierta, necesitamos que las personas también nos digan desde su propia creación y entendimiento cuál fue el impacto más importante del COVID para ellos. Como se imaginarán, ingresos es lo primero. Lo otro es la enfermedad en sí misma. La enfermedad es muy fea y las muertes que trajo ha sido un golpe muy duro. Y en tercer lugar aparece la salud mental, aspectos de ansiedad frente a si podré seguir trabajando, cómo hago para salir de este hueco si mis ventas han caído tanto, cómo hago con mis deudas, la depresión, no hundirme en la tristeza, son palabras que usan los trabajadores al responder. Y para cerrar, les vamos a compartir hallazgos muy cortitos por sector. Comercio en vía pública, que como dijimos es el sector más grande en Lima, estimado en 500.000 por la ENAO, pierden 26% de su ingreso. La mayoría necesita capital para empezar de nuevo a trabajar porque literalmente se comió su capital en la época de cuarentena. Su fuente es el endeudamiento. Lo que es interesante es que ellos nos dicen que el precio de la mercadería que compran para luego vender ha subido. Hablan de la subida del dólar, la encuesta fue en junio, que era un momento electoral, el dólar se disparó, y nos dicen salgo a comprar una semana y a la siguiente tengo que comprar menos porque ya subió, pero estoy vendiendo al mismo precio yo, o incluso menor de lo que vendía antes, porque necesito que mi mercadería rote. Entonces ha habido una reducción de margen ahí también. Y esta es otra cifra donde quiero hacer notar que tenemos el número más alto de todas las ciudades investigadas. Le preguntamos directamente a las personas si su trabajo se ha visto obstaculizado por acoso por parte de fuerzas del orden, que puede hacerse en la municipalidad, policía, si ha habido desalojo, confiscación de mercadería. Y estas son las cifras, entre 80% para lo primero, 34% para confiscación. Se les dice si ha pasado por esto.
pero al inicio de la encuesta se le pregunta qué dificultades ha encontrado cuando ha salido a trabajar de manera abierta, y esto se presenta también de manera clara, alrededor de 30-40%. Trabajadoras del hogar es el sector más golpeado en empleo. Como se imaginarán, es un gasto que se recorta en el hogar y hay mucho temor al contagio. Las trabajadoras de mayor edad son las más golpeadas, y acá estamos hablando mayores de 50 años simplemente. Las que están trabajando sí sienten que están ganando menos que antes y que trabajan una jornada más larga, más expuesta al COVID. Y bueno, esto se siente más entre aquellas que son cama adentro. Por la encuesta nacional de hogares, no es estimado, es un número preciso que la ENAO ofrece. 120.000 trabajadoras del hogar perdieron su empleo. Si esto fuera una empresa privada que tuvo que cerrar, algún tipo de rescate de parte del Estado habría, pero son trabajadoras dispersas, entonces sí se necesita pensar a mediano plazo en un seguro de desempleo. Sí hay la opción de dar servicios a ministerios u otras oficinas del Estado que estén funcionando, dar limpieza, cocina, y sí se necesitan albergues para adultas mayores. ¿Por qué? Porque las trabajadoras del hogar viven donde el empleador, y entonces alquilan o les prestan un espacio al que salen el domingo, y han tenido que dejar de pagar eso por tener tantos meses sin ingreso. Entonces sí se necesita algún tipo de atención para ello, además de la difusión de la ley que ya está aprobada y que no se está cumpliendo. Y para cerrar ya, canillitas, los compañeros, compañeras que nos traen a diario los diarios como suscripción o nos los ofrecen en sus kioscos, ellos pudieron trabajar, pero como se imaginan, la caída en la venta ha sido en el 79% de los casos, han perdido el 23% de sus ingresos, son los trabajadores de mayor edad porque se dedican a esto desde que eran jóvenes. Las restricciones, el hecho que no ha circulado gente durante muchos meses al nivel de antes, pues no había venta, pero ellos pueden complementar sus ventas vendiendo golosinas, gaseosas, figuritas de álbum y otras cositas, y hay municipios que no se los permiten y les crean dificultad. Entonces ellos piden que hayan ordenanzas parejas en todas las municipalidades, que también permitan poner publicidad, que permitan que ellos se vuelvan un punto donde yo pueda recargar mi celular, donde pueda pagar un recibo de luz, como si fuera un agente bancario, modernizar para no perder esa oportunidad de trabajo. Y también piden acceso a los beneficios normales de otros trabajadores. Y finalmente, nuestros héroes ambientales, los recicladores, que trabajan de la mano con la municipalidad ofreciendo el servicio de recojo del material que regresa a la industria. Ellos mejoraron sus ingresos en 13% comparando con el periodo anterior por la mejora en los precios de los materiales. Sin embargo, es el grupo más vulnerable. Estamos hablando de hambre al nivel del 67% y casi todos están saltándose una comida al día o comiendo menor variedad, ¿no? Carne, pollo, etc. Es el sector que más vende activos para sobrevivir, quiere decir que vende algo que tiene en la casa o una herramienta de trabajo. Es el sector que más retira a hijos del colegio. Siendo más vulnerable, recibe más bonos que otros sectores y tiene más apoyo en alimento que otros sectores. La queja es que no hay suficiente material para trabajar y que hay competencia desleal, tanto de migrantes venezolanos, de la misma municipalidad que está saliendo a recoger material que antes los recicladores y que deberían seguir recogiendo, y piden también que se arregle el tema de ser reciclador formal. Ellos trabajan de manera formal, pagan impuestos sobre el material que venden, pero ese material ya fue vendido de una fábrica a un mayorista, de un mayorista a una bodega, de una bodega a un consumidor, el consumidor lo consumió y donó el empaque al reciclador. Sin embargo, el reciclador vende y paga impuestos sobre eso y tiene ingresos muy bajos. Además, costea todo el gasto del programa de recojo en la fuente, desde el uniforme hasta la bolsa que se entrega al vecino. Entonces, para cerrar y no cansarlos, sí hay un horizonte de cosas que se pueden hacer. El empleo informal no es una masa con la que no se pueda trabajar, no es así. Pero nuestros 10, 11 años de trabajar con esta población nos hacen claro que se necesita una política nacional y una comisión de alto nivel convocada por el gobierno central, pero que incluya a los municipios. ¿Y por qué sugerimos esto? Porque avanzamos con un ministerio
y se nos dice que debemos pasar a hablar con Produce, en Produce se nos dice que debemos hablar con el MIDIS, en el MIDIS nos dicen que esto es un ámbito municipal, regresamos al Ministerio de Trabajo, y hay una limitación de ámbitos en los sectores del Estado. Trabajar con el municipio es la única manera de garantizar una recuperación y también una mejora ya real a largo plazo que mejore competitividad y productividad. Para esto sí se va a necesitar un registro del trabajador autoempleado, no tiene que ser complicado, tan fácil como sacar un RUC en la SUNAT, debería ser sacar un número de registro de autoempleado y que sea obligatorio, pero que hayan incentivos. Si tú estás registrado, accedes a un crédito de una forma particular, o accedes a un lugar en la guardería, o accedes a asesoría para tu proyecto de reubicación, porque mucha de esta población ya compró terreno con ahorro diario de muchos años y de muchos miembros de su organización para reubicarse, formalizarse, salir de la calle, porque nadie quiere dejarle un pedazo de vereda como herencia a sus hijos. El crédito es crucial. Los que tienen deuda con el sector formal debería congelarse su deuda realmente, porque es un momento de crisis alimentaria. Los que tienen deuda con el sector informal de financiamiento necesitan más que bonos, un programa de crédito accesible, que yo sepa que voy a repagar poco a poco, pero que voy a refinanciarme nuevamente. Salgo de la deuda informal, pago el recibo que debo, pago de nuevo la escuela del hijo o la recarga en el celular y tengo material para salir a trabajar, que es lo que a mí me hace salir adelante. Y finalmente que se regule el espacio público con una lógica de mercado, con una lógica de clientes, que se ordene con una lógica de formalización, pero que permite el trabajo. Y esto es muy relevante ahorita que viene la Navidad, que el alcalde puede querer erradicar y limpiar las calles en lugar de ordenarlas, como se ha hecho en varios distritos de la periferia de Lima, donde se trabaja con protocolos impecables y con un horizonte de tiempo fijo para que la gente pueda trabajar y el cliente también pueda comprar. Entonces, esos son los resultados de manera rápida, y ahora quiero pasar la palabra a Marina Villena. Marina es presidenta de la Asociación de Comerciantes de San Juan de Lurigancho, una de las tantas asociaciones de ese distrito. Nos va a contar en 5 minutos su experiencia. Adelante, Marina. Primeramente, muy buenos días, señorita Carmen Roca. Un halago de estar haciendo esta conferencia de prensa, tantos años que nos conocemos en este ámbito del comercio informal. Primeramente, agradecer por tenernos siempre en cuenta a toda esta gente que comandamos, que es la que necesitamos, es la gente con la que trabajo. Si bien es cierto, soy una luchadora social, pero una luchadora social que verdaderamente apoya a la gente que trabaja. Es cierto, somos gente de pueblo, gente que quizás hemos venido a la capital buscando un futuro y al no encontrar, la única opción que tenemos es el comercio informal. El comercio informal en la que también tiene cualquier cantidad de normas, pero la que no la cumplimos. Por ejemplo, me voy a abocar en este tiempo del COVID, que ha pasado. Ha sido un golpe tan grande para todo el mundo entero, que verdaderamente nos ha hecho llorar, nos ha hecho sufrir, a muchos nos ha hecho recapacitar en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser. Pero la solución más rápida para sobrevivir ha sido la venta, el comercio. Gracias a Dios hemos podido seguir trabajando para abastecer a la gente. Y yo me pregunto y me preguntaba todos los días, ¿qué hacer con la gente que ahorita estarán en sus casas? No tienen un plato de comida que comer, no tienen qué llevarse a la boca. Por desgracia, nosotros estamos ubicados al costado, a unos metros de un hospital, en lo cual nosotros veíamos a 1, 2, 3 de la mañana poner los muertos en un contenedor, no como cualquier saco de residuos sólidos, algo así, botando, tirando. Entonces era un dolor grande en lo que nosotros nos poníamos a llorar con otros dirigentes, porque por el toque de queda a veces nos quedábamos en nuestras oficinas y veíamos a distancia nosotros cómo sufría la gente. Pero nos llenamos de valor y nos organizamos y salimos adelante. Para el conocimiento de todos, creo que fue la primera organización, mi organización,
que puso una cámara de desinfección a nivel de San Juan de Lurigancho, los cuales me copiaron varios gremios, pero recomendaciones de muchas personas allegadas, tanto del Estado, algunos amigos que tenemos. Nos dijo Marina, tienes que tratar de cumplir con todos los protocolos. No estamos tocando está muy bonito. Por el techo que nosotros tenemos, no quería nadie ingresar a los mercados formales porque estaban muy tuburizados, muy reducidos sus techos y se quedaban en nuestro gremio, a lo cual el ejército, los policías llegaban. Pero de todas maneras veíamos el hambre, la necesidad de cuánto en ese momento hemos querido quizás abrir un comedor o un centro para que coma la gente, porque veíamos cómo buscaban los residuos, en los residuos sólidos buscaban comida, tanto extranjeros como nuestras personas, y nos hacía llorar verdaderamente, pero de lo cual nosotros hemos cumplido los protocolos lo más que hemos podido. Como dijo la señorita Carmen, cuando uno quiere, se puede trabajar, se puede hacer, pero con el apoyo del Estado, del gobierno. Pero cuando nos apoyaron a nosotros en este sentido, nos dijeron acaso, toma alcohol, toma desinfectante o toma mascarillas, 12 soles, 15 soles, el alcohol 20 soles, 18 soles, señores, y así hemos podido sobrevivir y hemos salido, gracias a Dios, como le digo, por nuestro esfuerzo. El Estado no debe ver el comercio informal como algo delincuencial. Dentro de eso también falta el ordenamiento de acuerdo a las ordenanzas. Nadie lo toma en cuenta. Nadie dice, señores, ahorita, por ejemplo, veo un nuevo Estado, los cuales, ¿por qué no trabajamos con los verdaderos líderes, dirigentes de los gremios? Para nosotros cambiar nuestro Perú. Si bien es cierto, somos informales, buscar alternativas, estrategias para poder trabajar ordenadamente y no nos persigan como delincuentes los gobiernos locales, porque ese trabajo que nosotros tenemos es el sustento de cada familia. ¿Cómo podemos decir, yo trabajo y mantengo 4, 5, 6 bocas? Eso tiene que pensar el Estado. Si no hay trabajo, ¿qué hacemos? Y tanta delincuencia, tanta muerte, tantos rateros. Entonces, señores del Estado, señores de la prensa, lleven esta invocación de que nosotros necesitamos trabajar con los verdaderos dirigentes, con las verdaderas organizaciones, que verdaderamente con esos dirigentes limpios, que tienen la vocación de lucha social para poder salir adelante. Pero si todo el tiempo vamos a trabajar con personas o personas corruptas o que manejen, como se dice, tanto se alían con la corrupción, entonces nunca vamos a salir de esta problemática. En mi condición de luchadora social, yo solamente estoy para poder servir, para poder luchar por esta gente. Ahora conocen mi gremio verdaderamente tiene techo, tiene cabina de desinfección, tiene seguridad, tenemos personal de limpieza, tenemos cabina para poder, cámara para poder captar a la gente de mal vivir. Tenemos todo. Y si así verdaderamente todos los gremios nos organizáramos y hubiera una charla y un apoyo del gobierno local, del gobierno central, qué bonito sería en nuestro Perú. Así como en otros países también hay ambulantes, pero son bien organizados, bien organizados, bien capacitados. Yo creo que verdaderamente esta es la oportunidad para poder decir de que nos deben dar el apoyo del gobierno central. Nosotros necesitamos, no solamente nosotros, así como los recicladores, los cargadores manuales, la gente invidente que no tiene de dónde va a comer, de dónde va a sobrevivir, si verdaderamente nosotros nos tratan como delincuentes. Es cierto que dentro del comercio informal hay Pepe el Vivo. Los que se enfrentan con los policías municipales o con cualquier persona del orden o los policías son la gente que se creen en Pepe el Vivo, que se involucran dentro de las calles y que son personas que no participan ni con las organizaciones ni con los gobiernos locales, no, son grandes mafias de empresarios que contratan personas provincianas, que contratan personas que verdaderamente no tienen de sustento, lo mandan a las calles a invadir y esas personas son los que verdaderamente hacen el desorden en la vía pública.
todas esas empresas de harinas. Nosotros sabemos tantas cosas que se nos haría largo de comentar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que investigar también, tenemos que investigar ver de que verdaderamente nosotros como luchadores líderes, como dirigentes, debemos impulsar a la gente para que se así como yo soy. A mí me han dicho que yo soy la madrastra de la organización, pero así como madrastra también por ellos peleo, por ellos lucho. No solamente soy dirigente, también estoy comandando comedores, he comandado mi organización, muchos, ahora estoy comandando en provincia. Entonces, por tanto, cuando uno tiene una lucha social, vocación social, es para servir a la gente, no para servirse. Yo también invoco desde acá a muchos compañeros dirigentes que a veces toman la batuta de ser dirigente, pero verdaderamente se sientan a servirse y la organización no tiene progreso. Entonces, por lo tanto, no debemos de persistir en eso. Agradezco eternamente esta entrevista, señora Carmen, y gracias por tenernos en cuenta a lo que es el comercio informal, que verdaderamente es la fuente de la sobrevivencia. Muchas gracias. Gracias, Marina, a usted por acompañarnos. Muchas gracias. Para la prensa, Marina está disponible luego para preguntas. Ella tiene mucha experiencia con comedores populares. Tiene también experiencia con lo que es corrupción desde fiscalización, bastante interesante para comentar. Quiero presentar a Roger Canales. Roger es miembro de la Asociación Vida Verde de los Olivos y de la Federación Nacional de Recicladores del Perú. Roger estuvo con nosotros en la conferencia de prensa cuando lanzamos los resultados del estudio de junio del 2020. Entonces, Roger, nos interesa mucho conocer en el último año qué pasó, cómo está la situación ahora. Adelante, por favor. Muy buenos días con todos, muy buenos días. Bien, mi nombre es Roger Canales, ya lo presentó, señorita Carmen Roca. Pertenezco a la Asociación de Recicladores Vida Verde, afiliada a la Federación Nacional de Recicladores del Perú. Bien, nosotros hemos empezado a trabajar a partir de agosto, ¿no? Del año 2020. Hemos pasado prácticamente casi medio año sin trabajar, ¿no? Sin la autorización, ¿no? Tanto de la municipalidad, ¿no? Bueno, durante todo ese tiempo hemos pasado, ¿no? Apenas hemos vivido con un bono que muy pocos lo recibieron, ¿no? Que fue en marzo, que era de 350 soles para 15 días, ¿no? Esa fue en la época del presidente Vizcarra. Bueno, y la mayoría ha vivido con eso, ¿no? Pero 350 soles para medio año es ridículo, ¿no? Esa suma, ¿no? Pero en fin, hemos tratado de buscar la manera, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? Prestándonos dinero, familiares nos donaban alimentos, de algunas muchas otras formas, ¿no? De poder sobrevivir, ¿no? Y prácticamente, ¿no? Ya dejar, ¿no? De ciertos, ¿no? Por ejemplo, nuestra alimentación prácticamente fue ya menos calorías, ¿no? Porque ya no prescindíamos de las carnes, ¿no? Ya prácticamente una o dos comidas al día a lo mucho, ¿no? Pero en fin, hemos seguido trabajando, ¿no? Hasta que se llegó, ¿no? Dieron el permiso para poder ya trabajar. Y bien, pero lamentablemente, ¿no? La población aún tiene desconfianza, ¿no? Porque casi un 50% de la vecindad ya no querían participar, ¿no? En este programa de segregación, como acá están viendo en el video, ¿no? Por motivos de la pandemia, ¿no? Porque nosotros prácticamente nuestro contacto es directo con la vecindad. Tenemos que entregarles una bolsa, como usted ve, una bolsa verde ahí, y ellos reciben. Entonces, la mayoría no quieren recibir, ¿no? Por el problema del contagio, ¿no? Entonces, pero lo importante es que tenemos que, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Seguir luchando, ¿no? En el trabajo, ¿no? Y bueno, y aún así hemos continuado nuestras labores. Como ustedes también pueden ver en el video, nuestro trabajo ahí tiene que ver, ¿no? Hay una inversión de que es el uniforme, la bolsa, la movilidad, como usted ve, ¿no? Que tiene que estar en condiciones. Todo esta es nuestra inversión. E incluso también tenemos que entregar un obsequio, ¿no? A la vecindad para que, incentivando para que siga participando, ¿no? En el programa, ¿no? Como ve usted,
El informal, por estos costos, no quiere meterse al programa, a este programa de segregación. ¿Por qué? Mucha inversión se da, ¿no? ¿Qué me queda a mí? Dice, no, no va a quedar nada. Y es verdad, a veces no te queda una ínfima suma, ¿no? Pero nosotros seguimos, ¿no? Trabajando en esto, ¿no? Seguimos antes porque queremos en este... Bueno, ahí lo puede ver. Entonces, ahora, como dijo la señorita Carmen Roca, los materiales han subido, pero también han subido también, ¿cómo lo puedo decir? El costo de vida, han subido los alimentos, han subido también, es las bolsas que nosotros compramos, han subido prácticamente, cada paquete te cuesta ahorita 17 soles, más una bolsa negra, como usted ve, yo entrego una bolsa verde y una bolsa negra, te sale, la bolsa negra te cuesta 6 soles, ¿no? Para el día, ¿no? Para el día que se tiene que recoger. Y prácticamente nos queda muy poco, ¿no? Para llevar al hogar. Prácticamente estamos trabajando para sobrevivir, ¿no? ¿No? Para poder mantenernos así. Como puede ver, ahora, en este año también se está viendo que la municipalidad de Los Olivos, estoy hablando de Los Olivos ahorita, están haciendo campañas así de este tipo, como usted puede ver. Acá está eso, se llama Reciclatón. Participa en la Reciclatón, ¿no? Acá está, como puede ver. Esto, ¿no? Reciclatón Oriente, como puede ver. Bien, dentro de eso, a nosotros solamente nos convoca para llevar solamente lo que es el material reciclable. Pero ya que es lo que es residuo, como puede ver, artefactos eléctricos, ropas usadas, zapatos, prácticamente ellos se lo están llevando. Ellos se lo están llevando. Para nosotros esa era una entrada más extra para nosotros, ¿no? Aparte porque esas ropas, todas esas cosas, nos donaban. Nosotros no pensamos, no, señor, para su hijo o para una otra cosita, ¿no? Entonces, al ver esto, prácticamente nuestros ingresos cada vez han reducido más. Entonces, lo que queremos nosotros, está bien que haya estas limpiezas de techo, todo, si no queremos participar, al menos como los que hacen el transporte. Porque yo sé que hacer el recojo de artefactos eléctricos, ¿no? Es peligroso, hacer desarmarlo, todo eso, ¿no? Hay materiales peligrosos. Lo que queremos hacer el transporte. Ya hemos tenido una capacitación y hemos hablado sobre este tema. Pero mira, han pasado el tiempo y no han movido nada, ¿no? Continuamos, ¿no? En lo mismo, ¿no? Ahora la municipalidad se ha metido a participar en este trabajo, ¿no? Hay colegas que le han tomado fotos, ¿no? Entonces, incluso hasta que participa hasta el Serenago, acá en estas reciclatones, en estas limpiezas de techo, ¿no? Cuidando los materiales, en especial los materiales eléctricos, ¿no? Y ellos, no, no toquen eso vamos a llevar nosotros, ¿no? Comunica. Bien, entonces, otra cosa que queremos, ¿no? Es que seamos también reconocidos, ¿no? Como trabajadores ambientales, ¿no? Porque no tenemos nuestros derechos laborales, no tenemos ningún derecho laboral. Prácticamente ser reciclador, como le digo, formal, prácticamente es una firma y se acabó. No tenemos ningún reconocimiento, no, nada. No tenemos vacaciones. Cuando es 28 de julio, cuando es Navidad, no hay ningún bono, ¿no? Un bono de fiestas patrias o un bono navideño, no hay nada. Menos vacaciones, ¿no? Si queremos descansar, nosotros mismos tenemos que pagar nuestras vacaciones, ¿no? Entonces, así es la vida ahorita del reciclador, ¿no? Entonces, lo que queremos es que no simplemente esto lo tomen como curiosidad, ¿no? Porque eso es lo que yo veo en cada conferencia, ¿no? Esto veo que curiosamente, ¿no? Lo que pedimos simplemente es pongan atención a nuestras demandas. Pongan atención, por favor. Señor presidente Castillo, acá lo saludo. Por favor, no solamente existen ronderos y profesores, también hay comerciantes, hay canillitas, hay vendedores ambulantes, hay estibadores y recicladores, por favor. ¿Sí? Muchas gracias por todo. ¿Sí? Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Roger, por su intervención. Roger también está disponible para preguntas adicionales. Quisiera dar la palabra ahora a Arturo García, director de Empleo y Autoempleo del Ministerio de Trabajo. Arturo, gracias nuevamente por acompañarnos. Adelante, por favor. Gracias, Carmen. Gracias, buenos días con todos y con todas.
Eh, como le comentaba un poco a Edith sobre el documento que pude leerlo ayer, si bien tiene esto representatividad a nivel de las organizaciones, ¿no? A nivel de la muestra que se ha dado, me interesa mucho más la parte cualitativa, el recojo de testimonios que, como ahora han señalado la señora Marina o el señor creo que salen mucho más importantes y enriquecen la información cuantitativa que se puede tener. En cuanto al cuantitativo, desde un órgano como el Estado, ustedes saben que podemos manejar las encuestas nacionales o las encuestas más de gran espectro, que pueden de repente diferir un poco con los números que se han recogido, pero lo más rico de esto es toda la información cualitativa que se ha podido recoger, sobre todo considerando que esto viene de una muestra tipo panel, es decir, han recogido información de personas que ya han participado en un evento hace un año sobre el mismo tema. Entonces, eso creo que enriquece un poco porque permite al estudio hacer un seguimiento de lo que ha acontecido con estas personas durante este año crítico. Ya luego, digo, me imagino que nos compartirá los resultados a nivel comparativo con los otros países, esto es a nivel Perú, y va a ser muy interesante saber cuál es la mirada en otros países y sobre respecto a políticas públicas también que se implementa y que se puede implementar. A ver, no quiero cansarlos con hacer acá un speech de las cosas que el Estado viene haciendo, porque sí reconozco que el Estado ha podido trabajar en una parte pequeña, que el tema de los bonos no ha sido completamente, no cubierto completamente a todas las personas que lo han necesitado, y eso, digamos, un poco demuestra un poco la falta de información que a veces hemos tenido para identificar a aquellas personas que realmente necesitaban el bono. Es una tarea pendiente que tenemos como Estado, como gestión, y bueno, y en esa línea tiene que seguir trabajándose. Ahora, como decía también el señor Roger, pues, ¿no? Lo mencioné en algún momento, hay un tema con el tema de los RAE, ¿no? El tema de los residuos de artefactos eléctricos y electrodomésticos. Algo se ha estado trabajando este año con OIT, sobre todo OIT está invirtiendo en un curso de capacitación para este manejo. Desde el Ministerio de Trabajo lo que hemos brindado ha sido un poco facilidades y estamos en tratativas para poder convertir ese curso a un formato virtual y poder, a través de gobiernos locales, poder permitir que muchos recicladores puedan tener esta información. Esto es un pequeño paso, lo sé, pero digamos, hay que empezar en algún lado en toda esta mecánica de trabajo con diferentes grupos vulnerables, en este caso, recicladores. Ahora, actualmente se acaba de emitir una resolución ministerial, la 227-2021 TR, que lo que hace es generar un grupo de trabajo multisectorial para trabajar el tema de población vulnerable de mujeres, ¿no? En este caso es mujeres, pero dado el perfil que ya nos muestra Vigo, como buena parte de esta población afectada por pandemia son mujeres, ¿no? No decimos exclusivamente mujeres, pero buena parte son mujeres, las brechas han aumentado. Este grupo de trabajo que se está implementando va a tener que trabajar un tema respecto a los trabajadores independientes. Así que va a ser importante un poco recoger la experiencia, el estudio, para saber qué atendemos o cómo podemos atender esta arista del tema del autoempleo relacionado a mujeres. De lo que puedo recoger, y es un tema que antes lo había conversado ya con Carmen, sobre los temas interesantes que podrían ser a trabajar con esta población, y que el estudio lo reafirma, es el tema de los pequeños créditos, ¿no? Yo voy a llevar, me llevo dos temas grandes a proponer a este grupo de trabajo que se tiene que instalar ya el próximo lunes, 13 de diciembre, que es el tema de ver algún sistema de crédito para este grupo de mujeres autoempleadas, ¿no?
y sigo insistiendo que estoy hablando de mujeres autoempleadas, en este caso porque ya existe este grupo de trabajo, sin desconocer que debería existir también un grupo de trabajo en general para autoempleados. Pero los temas que quería resaltar era poner en carpeta cómo podemos trabajar algún sistema de crédito, más allá de bonos. Creo que sí estoy de acuerdo en que el tema de crédito, pequeños créditos, no hablamos pues no de montos mayores, sino de pequeños créditos, podría tener mayores impactos como capital de trabajo para estas personas. Y lo segundo, como idea fuerza que me llevo, es el tema del trabajo con los gobiernos locales. Entendemos que los gobiernos locales tienen una función, orden, pero también creo que hay puntos que no se están observando de manera adecuada. Entonces, creo que podríamos incidir un poco con los gobiernos locales, tratar de poner algún tipo de metas, reconocimientos de poblaciones que estén trabajando en vía pública, pero más allá para castigar es ver cómo podemos apoyar y cómo podemos atender a mejorar esas condiciones. Entonces, creo que trabajar con gobiernos locales a manera de piloto, empezar a manera de piloto, por lo menos porque dadas las condiciones, dados los recursos, es imposible hablar de que esto podríamos establecerlo con una ley y que sea aplicable a todos. Creo que esto tiene que empezar a nivel de algunos pilotos, algunos distritos o alguna región con la que podamos ver qué es lo que puede servir, qué es lo que se puede trabajar. Eso es sobre todo, Carmen, y te agradezco la oportunidad de poder escuchar y poder revisar el documento y poder compartir algunas ideas que tenemos pendientes a trabajar desde el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias con todos y con todas. Muchas gracias, Arturo. Muy contentas de que lleves estos temas de crédito y de trabajar con los gobiernos locales los espacios. Como hemos comentado, hay decenas de iniciativas que conocemos de personas que han comprado su espacio, que están listas para construir, que han sido engañadas por constructoras o que no logran el acceso al financiamiento para empezar a construir. Y ahí no es tan complicado lo que se tiene que hacer, pero sí hay que tener una visión particular con el gobierno local. La dificultad ahí es que el gerente de desarrollo económico de las municipalidades claves de periferia de Lima rotan cada 3, 4 meses y la capacidad técnica no es la ideal, pero hay trabajo para hacer y cuenten con nosotros para ello. Quisiera dar pase a quienes nos acompañan de prensa para que puedan hacer alguna pregunta y decirnos si quieren dirigirla a alguien en particular, la señora Marina, Roger, o al señor Arturo García. Simplemente pueden activar su micrófono o levantar la manito de Zoom, como gusten. Vamos a estar circulando la nota de prensa con los detalles. Va a haber una carpeta con fotos también de los diferentes sectores del estudio y pequeños videitos para que puedan utilizar. Y quisiera aprovechar también de invitarlos. Mañana es el lanzamiento de los resultados globales del estudio. Pueden escribir al correo prensa.lima@wiego.org, lo voy a anotar en el chat, para que tengan el acceso a este webinario donde se lanzan los resultados globales, donde Lima brilla por algunas cosas que sería ideal que no brille, como tema de hambre y de dificultad con las fuerzas del orden, pero hay bastantes más datos que aprender. Pilar Higashi tiene la mano levantada. Pilar, adelante, encienda su micrófono, por favor. Hola, sí. Bueno, en primer término, agradecer a todos. Me pareció muy interesante la presentación de este informe y la intervención de cada uno de ellos, pero quería hacer una pregunta al señor García del Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo sobre el tema de las sugerencias, recomendaciones en relación a la creación de esta comisión de alto nivel, donde tendría que ser convocado obviamente por el gobierno central. ¿Cuánto se podría hacer concreta esta propuesta, la de la creación de la comisión de alto nivel? Porque el tema de la informalidad y las urgentes necesidades que tiene este sector se han agravado debido a la pandemia y se necesita trabajar, pero de una manera integrada por los diferentes estamentos de la sociedad y principalmente impulsado por el Estado. ¿Cuándo se podría hacer realidad este tipo de propuesta? Gracias por la pregunta, Pilar. Mira, no te puedo señalar que esto va a salir en 20 días, 30 días. Lo que te puedo decir es que estamos cogiendo el tema de maneras tangenciales. Por ejemplo, el grupo de trabajo de mujer
va a tocar temas de informalidad necesariamente, porque ahí buena parte del bolsón de mujeres, digamos, que están generando ingresos, se encuentran. Entonces, de manera tangencial lo vamos a empezar a tocar con este grupo de mujer, que ya está creado, falta instalarlo, y sobre el punto de cuándo se tiene una comisión especial, eso ya pasa a un nivel superior. Es decir, yo puedo llevar una propuesta desde la Dirección General de Promoción del Empleo, podemos generar una propuesta. En este momento, te comento, hay una propuesta para ver temas de formalización laboral, que es un tema diferente, ¿no? Es en empresas ya creadas, ver cómo incentivamos laboralmente a ese tema. Hay una propuesta a ese nivel. El tema de esta formalización, tenemos que trabajar una propuesta, llevarla a despacho ministerial y ver pues que con el gabinete de asesores si una cosa así puede salir. No hay todavía un tiempo o una propuesta cerrada sobre eso. Muchísimas gracias. A usted. Arturo, ¿puedo preguntar quién, o sea, desde qué área del Estado ha venido la creación de la Comisión sobre Mujer? ¿Es desde el Ministerio de la Mujer o es desde otro sector? No, Carmen, a ver, este grupo de trabajo lo lidera el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Este grupo de trabajo, la Secretaría Técnica está en la Dirección General de Promoción del Empleo. Fue una coordinación, eso sí, que salió de un Consejo de Ministros, en donde en el Consejo de Ministros se acordó trabajar este grupo de trabajo destinado a mujeres, e incluso tiene nombre, ¿no? Wiñay Guarni, es el nombre que informalmente se utiliza. Están participando 7 sectores, tratando de ver en cada sector qué tema relacionado a mujer se tiene. Así que, nada, te diría que es una iniciativa más del Consejo de Ministros y donde el Ministerio de Trabajo, como es un tema, sobre todo viendo por el lado de empleo de mujeres o cómo promocionamos este empleo, cómo mejoramos condiciones, ha tomado la Secretaría Técnica la Dirección General de Promoción del Empleo. Bueno, creo que es una excelente noticia porque va de la mano, ¿no? El autoempleo de mujer es como la manera de salir adelante. El presidente anunció crédito especial para mujeres en su discurso inaugural cuando tomó el poder el 28 de julio, pero todavía no han salido anuncios sobre eso y estaríamos encantadas de presentarles el estudio de repente un comité pequeño de la dirección del ministerio para entrar un poquito más de detalle, ¿no? Y también darles las historias cualitativas a las que usted se refería. Sí, déjame coordinar con la Dirección General. Le comento, porque el estudio está interesante como para poder dar mayor insumo al grupo de trabajo, así que déjame coordinarlo con la Dirección General y coordinamos. Perfecto, muchas gracias. Berta Chávez está levantando la mano, creo, para hacer una pregunta. Berta, si tiene una pregunta, adelante, puede encender su micrófono. O si hay una pregunta por parte de alguna otra persona de prensa, adelante. Tienen con ustedes al Ministerio de Trabajo y a 2 representantes del sector comercio, del sector recicladores. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Víctor, adelante. Sí, buenos días. Quería hacer una pregunta al señor García, del Ministerio de Trabajo. Él ha reconocido que, bueno, los bonos lamentablemente no han llegado a todas las personas o a aquellos que realmente los necesitan, ¿no? Y en ese sentido, el Ministerio de Trabajo, ¿cómo está justamente, valga la redundancia, trabajando para mejorar los padrones, para actualizarlos, en fin, determinar exactamente quiénes son las personas más vulnerables, quienes deberían acceder a este tipo de subsidios, y también si se están aplicando algún tipo de programas de capacitación, de desarrollo, en fin, porque como bien hemos escuchado tanto al señor Canales como a la señora Villena, lo que ellos buscan más que nada es programas de promoción de empleo, ¿no? Que les permitan a ellos trabajar y obtener pues, sus ingresos de una manera que les permita ser ya más autosuficientes, más sostenibles, ¿no? Y no necesariamente por un tema de bonos. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Trabajo al respecto, por favor? Gracias, señor Lozano. A ver, los padrones como tales no existen en este momento, es decir, los padrones de trabajadores autoempleados son los que todavía no hemos podido trabajar. Cuando se ha trabajado, por ejemplo, el bono independiente que fue
el anterior al 098, se ha trabajado, en líneas generales todos los bonos se han trabajado en coordinación con información que tenía el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, cruzando información con RENIEC, para poder hacer una identificación y una validación de los datos que se tenían. Los mejores padrones que tenemos son los del CISPO. Lamentablemente, nos hemos ido dando cuenta que hay información que estaba un poco desfasada. Ya no tengo conocimiento del último bono, el que se ha generado en la actual gestión, porque eso ya el Ministerio de Trabajo ya no lo ha trabajado directamente el MIDIS. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Efectivamente, necesitamos trabajar una especie de padrón para la población que es nuestra población objetivo, que son los autoempleados, y poblaciones vulnerables. El día de hoy, si no me equivoco, ministerial sobre el registro para trabajadoras del hogar. Me parece que temprano algo así vi en el peruano. No estoy muy al tanto del tema porque eso pertenece al Viceministerio de Trabajo, el otro viceministerio, pero me parece que ha salido un registro también relacionado a este grupo laboral. Tenemos una tarea pendiente ahí, es cierto, señor Lozano, sobre cómo trabajamos para identificar a la población que debemos atender, o sea, identificarla de manera completa, de manera cerrada. Y es un pendiente de este ministerio, poder hacer pues alguna especie de padrón, si es que es muy complicado, porque es muy complicado tener una identificación de quién es un trabajador independiente, quién es autoempleado y quién es un autoempleado también vulnerable, ¿no? O sea, hay diferentes niveles, es una población muy dispersa. El independiente es una población desde que tenemos gente que no es pobre hasta gente que sí lo es y en manera extrema. Entonces, toda esa gama hay que identificar y saber con qué poblaciones debemos trabajar. El independiente también, no todo es población que atiende el Ministerio de Trabajo. Hay una parte que también, lo que sería el emprendedor, el que ya tiene trabajadores a cargo, que produce, como el sector encargado de la micro y pequeña empresa. Así que es un pendiente el tema de poder hacer una identificación correcta y completa de lo que son los autoempleados. Muy bien. Francisco Pérez García está deseando hacer una pregunta. Francisco, adelante. ¿Y qué tal? Gracias por la posibilidad. Bueno, felicitaciones por el estudio. Y quería consultarle, no sé si a usted, Carmen, o a los compañeros que están, los dirigentes de los gremios, si es que a partir de estos resultados, a partir de estas situaciones que se han presentado, situaciones en las que vemos también varios espacios de desigualdad y varios espacios de abandono también en reiterados momentos, ¿ha habido alguna posibilidad o tienen planeado presentar estos resultados o estos avances, conversarlo con alguna bancada parlamentaria o buscar algún otro tipo de respaldo, ya sea bien desde el Congreso o desde el Ejecutivo con otras instancias, más allá de la presencia del señor García del Ministerio de Trabajo? Ver el tema del MIDIS, Inclusión y de Desarrollo e Inclusión Social, o el Ministerio de la Mujer, teniendo en cuenta que las mujeres son uno de los ámbitos, uno de los sectores más perjudicados en esta pandemia, y sobre todo aquí en el grupo de trabajadores autoempleados. ¿Hay alguna mirada de incidencia política con Congreso, con Poder Ejecutivo, para poder buscar algunos aportes o estrategias para resolver o tratar de paliar estas situaciones? Gracias, Francisco. Sí, antes de tener esta conferencia de prensa, hemos cursado cartas tal vez 2 semanas atrás al mismo presidente Castillo, a la premier Mirta Vázquez, a la ministra de Trabajo, al ministro de Producción, al alcalde de Lima y a la ministra del MIDIS. Por el lado del Congreso, solamente se ha tenido acercamiento hasta ahora con la comisión que ve los temas de medio ambiente por recicladores. La dificultad ha sido que cuando se tiene reunión no se cuenta con quien preside la comisión, sino con asesores. Y se dice que se va a tener una siguiente reunión y siempre toca en día que hay una votación como la de hoy.
esta inestabilidad política ha afectado el proceso de incidencia normal que hubiéramos tenido cuando una gestión toma el gobierno. Y la realidad es que Arturo, si no me equivoco, tiene trabajando en el Estado ya varios años, no solamente en el Ministerio de Trabajo. Lo que yo recuerdo es que cuando asume la gestión Kuczynski en el 2016, nosotros nos acercamos con propuestas muy similares a las de hoy. Y si ustedes recuerdan, el presidente Kuczynski puso una meta para su gobierno. Entre varias, era reducir el empleo informal a la mitad. Así de específica. Esa meta nos permitió avanzar en el trabajo con varias instancias del Estado, pero nosotros propusimos esta comisión de alto nivel. PCM la derivó a Trabajo y Produce, y en ese momento, en esa gestión, no se concretó, entonces la trabajamos a nivel informal, o sea, no fue convocada por el Estado formalmente, pero a nivel informal convocábamos a los ministerios y trabajábamos también con el CIS y con otras entidades relevantes y la Municipalidad y los sectores diferentes de empleo informal, que son más de los que están en el estudio. Y logramos avanzar poco a poco varios temas, porque había una meta a la que llegar, pero llega el 2017 con la primera vacancia, y desde entonces hasta la fecha no hemos logrado reactivar esa mesa de trabajo. Entonces sí, la inestabilidad política golpea por todos lados, y desafortunadamente golpea siempre al más vulnerable, ¿no? Pero sí, la intención es seguir presentando. La ministra de Trabajo creo que ya es felizmente una personalidad estable, una oficial, digamos que ya no va a haber, esperemos, inestabilidad en ese cargo, entonces podemos trabajar, yo creo, con este gabinete, esperemos ya de manera más constante, y una vez que pase esto de la moción de vacancia, tener la atención de las comisiones del Congreso va a ser clave, ¿no? Se supone que es un Congreso que responde a las necesidades del pueblo, y no creo que hay una necesidad más grande en ese momento de crisis que alimentarse y trabajar. Entonces esperamos tener esa escucha, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional de algún medio? Bien, entonces iríamos cerrando agradeciéndoles nuevamente por su tiempo, su disposición, a cada uno de los panelistas que nos ha acompañado, Marina, Roger, a Arturo del Ministerio, y a cada uno de ustedes que nos acompañan, recordándoles que el trabajo de prensa es siempre valorado, siempre admirado por su sacrificio, y que sabemos que hoy es un día complicado, así que les agradecemos por cubrir. Estamos en contacto entonces y se les va a alcanzar todos los documentos. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego. Gracias.